terminar nuestro microcurrículo. Solamente nos hacen falta 8 clases con unas unidades temáticas bastante cortas. Quiero que sepan que lo que viene es bastante práctico, por eso la metodología, más allá de evaluaciones cuantitativas, quiero que ustedes, ese chip de la investigación se les quede para poder iniciar sus procesos y sus proyectos de investigación. Me gustaría estar presencialmente en la clase, sí, porque tenía muchas actividades que se pueden hacer de acuerdo al micro, y esas actividades nos iban a permitir de pronto hacer una retroalimentación un poco más grupal, que es lo que deseamos, pero eso no significa que no podamos aprender y que no podamos contribuir a su formación. Al contrario, repito, esos canales que yo voy a crear con la ayuda de las representantes, que tienen una representante que pues nos está ayudando muchísimo en este proceso, pues la idea es que ustedes hagan parte de eso y se lo comuniquen a sus compañeros, perdón. Entonces, repito, el sistema de evaluaciones de nosotros va a ser unas evaluaciones de tipo grupal porque vamos a desarrollar nuestros proyectos de investigación y nuestras propuestas de investigación, que es con lo que nosotros iniciamos, ¿cierto? Pero otro tipo de actividades las podemos ir desarrollando en la clase. Ustedes vieron un poco la plataforma de Moodle, ¿sí la lograron cacharrear, Claudia? Doctora, creo que la mayoría le dio fue prioridad al web. Al Al mundo. web. Bueno, cuando terminen pueden cacharrear Moodle. Es una plataforma que está ahí en línea siempre, las 24 horas del día. De todas maneras, yo voy a cargar los contenidos también a Classroom. ¿Para qué? Para quien no tenga acceso a Moodle o sienta que está siendo demasiado lenta, puede ir a Google Classroom. Ya nosotros hemos utilizado nuestro Google Classroom y nos ha ido muy bien. Entonces, esa va a ser también una plataforma de soporte para todo el proceso de investigación. Pero quiero que se sientan acompañados en el proceso, quiero que sepan que estamos trabajando porque los canales se mejoren, se amplíen, pero sobre todo lo importante aquí es que ustedes puedan aprender aún desde su casa. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la clase de diseño de la investigación. Haciendo un recorderis de las clases anteriores, veíamos que el diseño de la investigación partía de un plan, una estrategia, y colocábamos diversos ejemplos desde la cotidianidad. Si nosotros queríamos ratificar nuestra hipótesis de investigación y si teníamos un plan para poder abordar a esa persona que nos gusta, sabemos que necesitamos emplear unas estrategias para poder comprobar nuestra hipótesis, para comprobar si le gustamos o no a una persona. En esa medida el diseño sigue siendo el mismo en la investigación cualitativa. El diseño de la investigación cualitativa es cómo voy a abordar yo el proceso de investigación. ¿Qué plan o estrategia voy a elegir para poder abordar ese diseño de investigación? Y no se afanen mucho por escribir lo que está en las diapositivas porque también se las voy a cargar en las plataformas. Entonces, por eso tampoco se afanen. Lo que quiero que veamos son un poco las diferencias porque el diseño de la investigación cualitativa, si recuerdan un poco cómo veíamos nosotros el proceso y la ruta cualitativa. La veíamos una ruta cíclica, una ruta que inclusive podemos volver a iniciar porque no se encuentra preestablecida, porque no es lineal. Esa ruta, de alguna manera, también permite que el diseño sea flexible. El diseño, el plan o la estrategia que yo voy a establecer para poder abordar mi investigación va a ser flexible. Y ese diseño cualitativo parte de un planteamiento. Y ese planteamiento se va refinando durante la inmersión inicial en el campo. En estos momentos, cuando yo realizo una investigación cualitativa, muchísimas veces no puedo predecir qué va a suceder con el abordaje de la información, porque el contexto de la investigación va a ir cambiando, va tomando una forma, va a ser un muñequito que ustedes van a reformar, que van a reestructurar a lo largo del proceso. Así ocurre con la investigación cualitativa
Y así ocurre con el diseño de investigación cualitativa. Ustedes necesitan un plan, una estrategia también que sea flexible, que sea abierto, que evolucione por etapas de acuerdo a las circunstancias. Y ese fenómeno que nosotros vamos a tratar de entender nos permite abordar la situación que actualmente estamos viviendo. Fíjense que estamos entrando en un proceso de enseñanza que quizás puede ser distinto para muchos con el uso de las herramientas tecnológicas. Y hay muchas cosas que no podemos predecir. Tampoco hay cosas que podemos controlar, porque estamos trabajando con un fenómeno, con un objeto de estudio que no conocemos, que sabemos poco de él. No sabemos cómo abordar el fenómeno. Por eso se requiere que el plan o la estrategia que yo utilice sea una estrategia también flexible. Y es lo que estamos haciendo con las clases, al no ser tan rígidos, al abrir otros espacios y canales de comunicación. Lo que nos está sucediendo en la realidad nos permite entender cómo podemos generar estrategias para abordar el diseño de la investigación cualitativa. Porque la investigación cualitativa trabaja con fenómenos, realidades sociales, con seres humanos que no podemos predecir. El ser humano en sí mismo es un sujeto impredecible. Reacciona en virtud de unas causas, unos efectos, pero no podemos saber con certeza qué pueda ocurrir con ciertos fenómenos. Así ocurre con la investigación cualitativa. La investigación cualitativa me permite conocer y estructurar el fenómeno de la investigación, entenderlo a medida en que yo voy conociéndolo. No tengo un plan o una estrategia rígida, como sí ocurre en la investigación cuantitativa, porque recuerden que en la investigación cuantitativa específicamente, nosotros sí abordábamos el proceso de investigación de una manera más rígida, por eso los diseños eran rígidos. Y veíamos que existían diseños experimentales y diseños no experimentales. La investigación cualitativa también tiene su diseño. Por eso es muy importante a la hora de nosotros iniciar un proyecto de investigación, abordar cuál va a ser la ruta. Si yo tengo que mi ruta es cualitativa, entonces yo debo ajustar el plan o la estrategia a esa ruta. Tal como ocurre en la investigación cuantitativa, en lo cualitativo tampoco existen fronteras entre diseños. Yo les decía que nosotros podríamos utilizar unas técnicas de manera conjunta. En la investigación cualitativa podemos hacerlo. Los diseños que ahorita vamos a ver podemos utilizarlos todos, todos. No hay fronteras entre un diseño y otro. De hecho, la diferenciación que vamos a hacer ahora es una diferenciación un poco más conceptual, para que ustedes puedan estar un poco claros cuando estamos en presencia de unos diseños u otros. Pero es muy importante que nosotros podamos abordar el fenómeno cualitativo a partir de esas estrategias de tipo cualitativo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Les da la opción de activar los micrófonos. ¿Alguna pregunta, Claudia, a tus compañeros? Claudia. Profe, nosotros teníamos un trabajo de diseño experimental. Sí, ahorita al final hablamos del diseño, no se preocupen. Okay, yo sé que tenemos que algunos no habrán terminado, no se preocupen, ahorita al final hablamos de eso. Ok, gracias. Listo. Bueno. Por ahora no me han escrito dudas, doctora. Perfecto. Le pueden escribir a Claudia y Claudia puede ir también diciéndome las dudas y así vamos iniciando. Lo que hemos hecho ahora es una introducción a la temática. Todavía no hemos tocado la temática en específico, entonces no se asusten. Ahora sí, entrando en materia, tenemos que existen varios diseños de investigación. Veíamos en la investigación cuantitativa 2 el diseño experimental y no experimental. El día de hoy vamos a estudiar un poco los diseños de investigación cualitativos y encontramos en estos momentos
los siguientes diseños y un diseño un poco en particular que es el estudio de caso y del cual también hablaremos. Entonces iniciamos con el diseño de teoría fundamentada, diseños etnográficos, narrativos, fenomenológicos, de investigación-acción y finalmente los diseños de caso. Esos son los 6 diseños que tenemos para el día de hoy. Todos nos permiten abordar el fenómeno de la investigación. Y ahorita, a través de ejemplos, vamos a poder entender cada uno de ellos. ¿Qué necesitamos o de cómo partimos nosotros de la base de este diseño? Necesitamos primero saber cuál es el objeto de estudio. Porque, repito, los fenómenos podemos estudiarlos a partir de las dos rutas, tanto de una ruta cuantitativa como una ruta cualitativa. Lo que nosotros debemos entrar a determinar es cuál de las dos rutas se ajusta más al fenómeno que quiero estudiar. Resulta muy importante dentro del proceso de definición de la ruta que yo pueda plantear ese problema. Y recuerdan las 3 primeras clases en donde nosotros podíamos determinar cuál iba a ser nuestra idea de investigación y cuál era el interrogante de investigación. Si no hay interrogante de investigación, yo no puedo entrar a definir o a establecer cuál va a ser mi ruta de investigación. Creo que ya ustedes tienen unas preguntas de investigación listas. Esa pregunta que tienen es la que les va a permitir analizar el fenómeno. Porque si no existe pregunta de investigación, no estamos frente a un proyecto de investigación. Y yo necesito entonces hacer un énfasis en cuál va a ser el problema de investigación para poder elegir ese diseño. Si nosotros estamos investigando acerca de la percepción de los estudiantes de la Universidad del CINUS frente al uso de tecnologías o el uso de TICs, herramientas tecnológicas y de información en aulas en específico en el manejo del derecho, ese tema de la percepción yo puedo estudiarlo a partir de la ruta cualitativa y también de la ruta cuantitativa. Pero yo como investigador soy quien decido qué ruta voy a escoger, qué ruta se ajusta. Así de manera general, ustedes ya pueden estar en la capacidad de definir siempre que cuando quiero analizar percepciones, la ruta idónea e ideal es la ruta de tipo cualitativa. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se está pretendiendo abordar o estudiar a partir específicamente de realidades que son observables. Ese tema de la percepción siempre, por regla general, se estudia a partir de una investigación de tipo cualitativo. Y aquí tenemos la definición de cada uno de esos diseños de investigación. Tenemos primero, en este lugar, tenemos la teoría fundamental. ¿Qué quiere decir el diseño o la estrategia? ¿Qué quiere decir el diseño o la estrategia de la teoría fundamental? Quiere decir que voy a abordar ese problema porque no existen teorías frente al fenómeno que quiero analizar. O que esas teorías son inadecuadas para el contexto que quiero explicar. No existen teorías que permiten abordar el fenómeno de estudio. Ya yo he investigado, ya he realizado una investigación de tipo exploratorio. Ya revisé que no existen investigaciones respecto al tema, no hay una teoría que lo fundamente, no hay una teoría, por ejemplo, que explique cómo o por qué el estudiante pueda generar algún tipo de resistencia con el uso de tecnologías, entrando en el tema de las herramientas tecnológicas. Si no hay una teoría, entonces yo necesito la teoría fundamentada para poder abordar el fenómeno de estudio. Eso ocurre cuando no hay teorías. Profesor, ¿y cómo sé si, por ejemplo, quiero investigar con respecto a la influencia de las herramientas tecnológicas en los estudiantes que nadie ha evidenciado una teoría que soporte la investigación? Debo realizar la inmersión en el campo. De ahí la importancia que ustedes como investigadores sean quienes conozcan
el proceso de investigación. Tienen que inicialmente poder realizar una lectura, una revisión bibliográfica para saber qué se ha dicho. Si yo no conozco mi tema de investigación, y esto se lo he repetido en todas las clases, si no conozco el tema de investigación, no puedo elegir el diseño. Yo debo conocerlo. Debo leer antes, durante y al finalizar la investigación. Y debo leer antes de la investigación para poder establecer si no existen teorías o si las que pretenden abordar el objeto de estudio no son las adecuadas. Eso ocurre con la teoría fundamentada. Normalmente los abogados utilizamos mucho esas teorías fundamentadas porque lo que pretendemos evidenciar es que existe una problemática y que, por ejemplo, esa problemática no puede solucionarse como normalmente se hace. Y por lo tanto, a través de la teoría fundamentada podemos entender el fenómeno objeto de estudio. Ocurre mucho con los sistemas normativos. Ocurre mucho con entender ciertos fenómenos o, por ejemplo, el tema de imposición de ciertas medidas, de penas. Nosotros recurrimos a este tipo de plan, a este diseño que es la teoría fundamentada. Repito, teoría fundamentada es aquella que en cierta medida nos permite explicar un fenómeno que antes no ha sido abordado o que por el contrario no es abordado a través de las medidas adecuadas de acuerdo al contexto de investigación. ¿Preguntas hasta allí, Claudia, tus compañeros? Hasta el momento no, doctora. Parece que el dejar los micrófonos en silencio ya nos permite entender más los conceptos. Sí, perfecto. Bueno, entonces sigue. Luego de este diseño encontramos el diseño etnográfico. Ya este diseño etnográfico sí pretende un poco describir, entender un sistema social. El diseño etnográfico se utiliza muchísimo, en cierta medida. ¿Por qué? Porque la etnografía es esa ciencia que estudia los pueblos, su cultura. Normalmente la etnografía se va a convertir entonces en una técnica de investigación social que de manera sistemática me permite entender la cultura de diversos grupos humanos. Y cuando utilizamos el concepto de grupos humanos, nos permite entender comunidades estudiantiles, nos permite comprender comunidades indígenas, por qué se desenvuelven dentro de un concepto en específico, nos permite entender a la misma familia como núcleo esencial. Por eso el diseño etnográfico quiere entender ese sistema social, quiere saber cómo se comporta una comunidad en específico. Hay investigaciones, por ejemplo, que quieren entender cuál ha sido la evolución de las relaciones familiares dentro de los contextos posmodernos. Querer entender cómo funciona ese sistema social de la familia en una etapa posmoderna es un ejemplo de una investigación que necesita del diseño etnográfico, porque es lo que me va a permitir recolectar la información. Cuando hablo de etnografía, y esto quiero que quede muy claro, porque muchas veces recurrimos al término solo para abordar investigaciones que tienen que ver con contextos netamente culturales en cuanto a indígenas, en cuanto a la inmersión en temas de multiculturalidad, pero no. Yo puedo utilizar el diseño etnográfico para entender, por ejemplo, cómo se desenvuelven los niños y niñas en una institución educativa. ¿Recuerdan el ejemplo que veíamos en el diseño de tipo experimental, en donde los niños fueron divididos para saber cómo reaccionaban frente a unos programas sociales y unos programas de tipo antisocial? Eso también, ese problema puede abordarse también desde el diseño etnográfico, porque quiero entender y describir cómo el menor puede reaccionar frente a un suceso. Esa etapa de describir y entender y explicar un sistema social se realiza a través de los diseños de tipo etnográfico. Normalmente nosotros como investigadores sociales utilizamos muchos de esos diseños.
Si yo quiero entender los sistemas sociales de ciertas comunidades, recurro entonces al diseño de tipo etnográfico. El diseño entonces narrativo busca comprender ese fenómeno ya no para explicar el sistema social, sino entenderlo a través de historias o, como su nombre lo establece, narrativas. Sucede muchísimo cuando nosotros queremos abordar ciertos fenómenos, pero no para nosotros inferir qué está sucediendo, no, sino para tratar de entender cómo lo vive esa persona a través de su propia historia, a través de su propio diario vivir. Y muchas veces este tipo de investigaciones recurren a técnicas de recolección de información que son bastante compuestas por historias de vida, por esas narraciones, por esos relatos de las personas. Cuando queremos reconstruir sucesos históricos, por ejemplo, si queremos reconstruir memorias históricas en temas de posconflicto, cómo vivieron ciertas comunidades, en específico los temas de posconflicto, el tema de guerra, yo puedo recurrir a esas narrativas de las personas y lo que voy a hacer es reconstruir en el tiempo. Cuando recurro a esas narrativas, estoy dentro de este tipo de diseño. No tengo un objeto directo con la persona, simplemente me voy a convertir en un receptor que va a captar la información a través de la historia de vida de otra. Ese tipo de diseños también se utilizan mucho en la investigación social. Hay un diseño que es muy importante y es el diseño de investigación acción. Es el que ustedes encuentran en la segunda columna de derecha a izquierda. Investigación acción. Y A quiere decir investigación acción. Esta investigación acción busca resolver una problemática y lograr un cambio casi social. Este tipo de diseños también nosotros los abordamos muchísimo dentro de la investigación de tipo social, porque lo que pretende es analizar un fenómeno y dentro del mismo proyecto de investigación formular una solución a la problemática que se ha evidenciado. Esto ocurre en aquellos proyectos de investigación en donde yo con la comunidad soluciono la problemática. Yo con la comunidad, inclusive, planteo el problema de investigación para poder resolver y lograr un cambio en específico. Nosotros desde la Escuela de Derecho utilizamos mucho los diseños de investigación-acción. Cuando trabajamos con comunidades en específicas, con organizaciones comunales, lo que pretendemos es generar procesos en donde sea la misma comunidad que resuelva una problemática. Fíjense que aquí recurro a la comunidad, sí, pero la característica fundamental de este tipo de diseños es que yo puedo lograr un cambio dentro del proyecto de investigación y que el proyecto de investigación, la finalidad no solamente va a ser adquirir el nuevo conocimiento, sino también solucionar el problema de la comunidad en específico, de la problemática que estoy abordando. Tenemos los diseños que son los estudios de casos, los que buscan de alguna manera o pretenden establecer bajo qué contexto yo puedo analizar una problemática en específica. Estos estudios de caso, muchísimos investigadores establecen que no son diseños cualitativos, que son diseños un poco más cuantitativos. Pero hay otros doctrinantes que establecen que el diseño de casos es de tipo cualitativo. ¿Cuándo podemos estar frente a un estudio de casos? Si yo quiero analizar cuál es el nivel de competencia ciudadana de la comunidad estudiantil de la vereda El Raicero, por ejemplo, que es un proyecto de investigación que nosotros llevamos a cabo. El hecho de que yo quiera analizar esa problemática en un caso en específico, en una comunidad en específico,
que me va a permitir analizar el contexto de esa comunidad y saber cómo se desenvuelven las competencias ciudadanas de esos niños y niñas de la vereda. Al focalizarlo, estoy estudiando un fenómeno particular. Ese es un ejemplo de un estudio de caso. Sus investigaciones que están realizando, por ejemplo, en la institución educativa o en la misma institución superior, en la Universidad del SINU, Elia Pechara Sainun Seccional Cartagena, porque quieren trabajar el tema de la percepción, quiere estudiar un fenómeno. En este caso va a ser el fenómeno de la percepción. Y eso les va a permitir ilustrar a través de teorías o contextualizar cómo se puede presentar la percepción de las herramientas tecnológicas en esa comunidad en específico. Al trabajar en situaciones particulares, en contextos particulares, yo me encuentro frente a procesos de investigación de estudios de casos. Profesora, pero mi investigación puede utilizar un diseño etnográfico y a la vez ser estudio de casos. Sí, sí puedo. Por eso les decía ahorita al inicio de la clase que en el proceso de investigación cualitativo yo puedo abordar mi investigación a partir de la teoría fundamentada, a partir del diseño etnográfico, a partir de una investigación-acción. Y eso no quiere decir que estoy errado, al contrario, le estoy dando forma al problema de investigación. Estoy abordando el proceso de investigación. Allí lo importante es que ustedes justifiquen por qué van a utilizar todos los diseños, por qué no van a utilizar uno solo. Así pueden efectuar. Ahorita vamos a ver la diferencia entre el estudio narrativo y el estudio fenomenológico, que no lo toqué. No lo he tocado porque quiero que vean la diferencia un poco más específica en otras características que más adelante voy a tocar. ¿Preguntas hasta allí? Doctora, me preguntan acá que no entendíamos bien lo del último diseño. Muy bien. En el diseño, estudio de caso, yo lo que quiero es comprender un fenómeno, un problema de investigación que me permita saber cómo puede ese fenómeno presentarse en otros contextos. Y les colocaba el ejemplo de las investigaciones que ustedes quieren realizar. Hay una investigación que pretende abordar cuál es la percepción de los estudiantes de derecho en el tema de las herramientas tecnológicas. Cuando yo focalizo a esa población, fíjense que no voy a estudiar cuál es la percepción de todos los estudiantes, sino lo focalizo de los estudiantes de derecho. No estoy diciendo de cuál es la percepción de los estudiantes en Colombia frente al uso de herramientas tecnológicas, no. Estoy estudiando un caso en específico. ¿Y cuál es? La percepción en los estudiantes de Derecho de la Universidad del SINU Seccional Cartagena. Cuando estoy frente a ese tipo de fenómenos que quiero abordar de manera particular, estoy frente a estudios de caso. Es decir, que mi investigación puede ser estudio de caso y puede ser también etnográfica. Puede tener un diseño de tipo etnográfico. Preguntas. Claudia, vamos a poner el ejemplo con tu investigación. ¿Me puedes leer tu pregunta de investigación? ¿La tienes allá a la mano? Doctora, la verdad no la tengo aquí a la mano. No tengo acá en la tirada de la mano. ¿Alguno de sus compañeros la tiene ya a la mano para ¿Puedes algunos? usar la mía, profe? Perfecto. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la percepción de los estudiantes de Derecho de la Universidad del SINU frente a la eficacia jurídica? Muy bien. Frente a la eficacia jurídica. Allí, tú que acabas de participar en la clase, a ver, ¿será que esa investigación podría ser una investigación de caso de acuerdo a lo que hemos hablado hasta ahora? Seguramente sí, sin embargo, yo tenía una pregunta al respecto, ya que según los tipos de enfoques, yo creería que sería más de tipo etnográfico, porque nos estamos definiendo a una comunidad estudiantil en específico, y así lo Muy bien. abordamos pues todos los compañeros. Lo Muy que bien. tenía una pregunta con respecto a
digamos, como estamos hablando de un estudio etnográfico en donde nos estamos enfocando en un grupo determinado, una de las metodologías que intentamos implementar fue el uso de encuestas y preguntas. El problema radica en que no sé si al implementar de pronto datos de preguntas, los cuales son prácticos, tendría un enfoque cuantitativo o cualitativo. Entonces, Muy la bien. manera en cómo Muy lo... bien. Muy bien. Dos cosas importantes de lo que acabas de decir. Fíjense que ese ejemplo del compañero al estudiar la percepción de los estudiantes de la Escuela de Derecho puede ser abordado a partir del estudio de casos, si es un estudio de casos, y también puede ser etnográfico. Con respecto al segundo punto que toca con el compañero, que es la forma en cómo voy a recolectar la información, ya les voy a dar unas pautas para que ustedes puedan identificar, de acuerdo al diseño, cuál es la herramienta que más se ajusta. ¿Listo? Y creo que con eso voy a responder tu pregunta. Gracias, profe. Listo. Fíjense entonces, en este esquema que les traje, encontramos que de acuerdo al objeto de estudio, hay diferencias entre uno y otro diseño. Si la teoría fundamentada, ¿qué puedo analizar? Procesos, acciones, interacciones entre individuos. Es decir, yo voy a abordar fenómenos de estudio que sean procesos, acciones, interacciones sociales. Puedo abordarlo a partir de la teoría fundamentada porque encuentro de que no existe una teoría que dé respuesta al proceso. Y que entiendo además de que si existe, yo quiero ajustarla al contexto del objeto de estudio. Entonces, ¿qué podemos estudiar a través de los diseños de teoría fundamentada? Podemos estudiar procesos, acciones e interacciones entre individuos. A partir de la etnografía, ¿qué podemos estudiar? Sistemas sociales, sistemas culturales, como un todo holísticamente. Allí hay algo muy importante y es que el término holístico, ¿qué significa? El todo. Yo puedo analizar un sistema social desde un aspecto político, desde un aspecto económico, desde un aspecto inclusive cultural. Cuando estoy frente a esos sistemas sociales, como el ejemplo que coloca el compañero, que quiero analizar un grupo estudiantil en específico, yo estoy frente a un diseño que puede abordarse a partir de la investigación etnográfica. En la narrativa, ¿qué utilizo? Uno o más individuos, eso es lo que analizo, sus historias. Diferencia es que pueden existir varias historias de un evento en específico. Normalmente yo en el estudio narrativo lo que realizo es específicamente analizar esas biografías, esas historias de vidas de uno o más individuos sobre un tema en específico. Por ejemplo, quiero analizar no en términos de percepción, sino cómo ha sido el proceso de revictimización de las personas que han sufrido ciertos tipos de delitos, de violencia intrafamiliar. En ese tipo de casos, entonces yo voy a recurrir a esas biografías, a esas historias de vida de un evento en específico, que sería ¿cuál? Violencia intrafamiliar. Puedo recurrir a ese tipo de diseño, un diseño que sea narrativo. También puedo recurrir a un diseño de tipo fenomenológico. Y ese tipo de diseños ya no son tanto biografías o historias de vida, sino más que todo experiencias, varias experiencias que hayan tenido las personas frente a un mismo fenómeno en específico. La diferencia entre el narrativo y el fenomenológico, ¿cuál es? Que el narrativo quiere específicamente entender a través de biografías, a través de relatos, esas historias de vida de un mismo evento en específico, y el fenomenológico lo que quiere es específicamente analizar cómo ciertos individuos han compartido una misma experiencia frente a un fenómeno objeto de estudio.
Allí la distinción va a estar en cómo voy a recolectar la información, y ahorita más adelante con el tercer cuadro ya les voy a visualizar un poco cómo diferenciar cuando estoy frente al narrativo y cuando estoy frente al fenomenológico, porque muchas veces logramos confundir los dos. Y allí la clave siempre está en la intención y además en la técnica de recolección de información. Entonces, ahorita que finalicemos con el tercer cuadro, hacemos unas precisiones con respecto a los dos tipos de diseño. En la investigación-acción, si quiere, como quiere la investigación-acción, proponer un problema y una solución a ese problema, entonces yo lo que voy a analizar es una problemática de un grupo o una comunidad. Por ejemplo, quiero analizar la vulneración de derechos económicos, sociales, culturales de una comunidad en específico. Y en el estudio de caso, finalmente, ¿qué puedo estudiar? Puedo estudiar eventos, puedo estudiar procesos, puedo estudiar programas, puedo estudiar organizaciones, porque siempre está enfocado en un solo problema en específico. Ejemplos de estudios de caso. Quiero analizar cuál es el comportamiento de los estudiantes frente a la autoridad docente, por ejemplo, en una institución educativa en específico. O quiero, por ejemplo, analizar cómo la acción de tutela es eficaz dentro de un tema en específico, por ejemplo, los derechos fundamentales, específicamente en los juzgados de Cartagena. Quiero medir la eficacia específicamente de la acción de tutela y estoy focalizando un estudio de caso para saber cómo se presenta en el juzgado de Cartagena y así generalizar cómo se está presentando en las demás ciudades. Esos son ejemplos específicamente de estudios de casos. Es decir, que todos los fenómenos, si ustedes se dan cuenta allí, todos los fenómenos entonces pueden ser analizados a través de cada uno de los diseños. Por eso esa es la riqueza de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa permite que ustedes su fenómeno puedan abordarlo desde distintas formas. Hay alguien que me puede decir, profesora, pero el tema de la percepción, fíjense que mi compañero lo va a hacer mediante la etnografía. Yo no lo voy a hacer frente a la etnografía, yo lo voy a analizar a través específicamente del diseño fenomenológico, y es válido, y no quiere decir que los dos estén errados, ni que uno esté diseñando mejor que el otro, no. Quiere decir que es que yo puedo entender un fenómeno a partir de diversos diseños, y por lo tanto la investigación cualitativa eso se los permite. La investigación cuantitativa es más rígida. Yo sí tengo que respetar que mi diseño es experimental y que si mi diseño es experimental no puede irse a lo no experimental. Pero eso no ocurre en la investigación de tipo cualitativo. Por eso inclusive la investigación cualitativa puede ser hasta más compleja. Y hay quienes critican que nosotros, quienes realizamos investigaciones cualitativas, no hacemos procesos de investigación porque no estamos siendo rigurosos. Y allí siempre repito la frase que les he dicho desde el inicio de la clase. Lo importante no es lo que se sabe, sino cómo llego a saberlo. Y la metodología que estoy aplicando a través de un método científico para poder entender el fenómeno de estudio. Es que mi realidad, como yo quiero observar ese fenómeno, puede ser distinto a lo que mi compañero está planteando. Y no quiere decir que estemos errados, quiere decir que estamos en una comunidad académica, en una comunidad científica, y que ambos podemos tocar, por ejemplo, analizar el problema de la violencia intrafamiliar, pero a partir, uno de diseños etnográficos y el otro de diseños de tipo narrativo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Buenas noches, doctora. Yo tengo una pregunta para ver si está amable de responderme. Claro, adelante, Olascuaga. Doctora, para ver si me puede hacer favor de explicarme el concepto de teoría y cómo yo como grupo investigativo puedo yo, hacer teoría, por decirlo así. Muy bien. Muy bien. Lo primero que ustedes deben preguntarse, si quieren generar una teoría, lo primero que deben preguntarse es si esa teoría existe o no. Y como no somos seres, pues, que tenemos una
visión amplia para poder establecerlo, debemos recurrir a la inmersión en el objeto de estudio, es decir, que debemos leer al inicio de la investigación, realizar una lectura muy minuciosa de todo lo que se ha dicho con respecto al fenómeno. Si yo quiero analizar el tema de violencia de género, ese tema yo debo específicamente abordarlo inicialmente para saber si el fenómeno que quiero explicar, quiero tratar de explicar, ha sido abordado por otras personas. Esa es la primera pregunta que usted se tiene que responder. Porque, repito, de nada sirve realizar una investigación de lo que ya se ha dicho. Yo no estaría creando allí una teoría. Yo allí no estaría creando un nuevo campo de estudio. Pero sucede además, y no se agota la teoría fundamentada al generar una nueva teoría, sino, por ejemplo, al intentar abordar el fenómeno de estudio a partir de otra perspectiva. Les he colocado el ejemplo un poco muy básico de investigaciones que pretenden estudiar cómo son las relaciones familiares a partir del el tema cultural de cuáles son los programas televisivos que ve esa familia. Allí esta investigación, específicamente que se realizó en México, quiso abordar el tema de la familia, pero no lo abordó a partir de las teorías normales que se ha abordado, teorías monoparentales, homoparentales, no. Lo que quiso fue estudiarlo a partir de un elemento cultural, el tema específicamente de los programas de televisión, a partir de la teoría específicamente de las relaciones en temas culturales. Querer entender fenómenos de estudio como nunca antes se han abordado me permiten a mí también generar nuevas teorías. Muchas gracias, doctora. Doctora, yo tengo una pregunta acá. Perfecto. ¿Cuál? Aquí me están preguntando si para aplicar el diseño experimental es de carácter obligatorio elaborar una pregunta-problema. Sí. Sí. Nosotros, bueno, ese no es el tema de la clase, ese es el tema de la clase anterior, pero sí. El diseño, para hablar que estamos frente a una investigación con un diseño experimental, yo debo abordar una pregunta de investigación, porque si no, no estoy frente a una investigación. Toda investigación, sea a través de un diseño experimental, no experimental, a través de teoría fundamentada, a través de la etnografía, del estudio de investigación-acción, cualquiera debe partir de una investigación, porque si no partimos de la pregunta de investigación, no estamos frente a un proceso investigativo. Todo debe partir de una pregunta de investigación. ¿Qué se quiere conocer? ¿Qué se quiere abordar? ¿Por qué quiere abordar esa problemática? Yo debo plantear mi pregunta de investigación. Eso nunca lo podemos olvidar. Si yo no planteo mi pregunta de investigación, no puedo definir la ruta y no puedo luego elegir el diseño. Quiero que se ubiquen en algo en el proceso metodológico de la investigación. Primer punto que deben determinar, la idea de investigación. Esa idea aterrizada en una pregunta de investigación. Ese es el primer punto. Cuando ya yo tengo definido mi idea de investigación, mi pregunta de investigación, como las que ustedes tienen definidas desde clases anteriores, entonces yo sí puedo elegir la ruta. Luego de la idea, de que planteo la idea, elijo la ruta. ¿Qué ruta voy a seleccionar? Si me ubico en la ruta cualitativa o si me ubico en la ruta cuantitativa. Y luego que estoy en la ruta, elijo el diseño de investigación. Porque, repito, para la ruta cuantitativa existen de manera general y de los cuales hemos visto en la clase dos diseños. El diseño experimental y el diseño no experimental. Y para la ruta cualitativa, ¿cuáles están? Teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, fenomenológico, investigación-acción y el estudio de caso. Por eso debo partir de la pregunta de investigación. Luego elijo la ruta y finalmente puedo establecer cuál va a ser el diseño. Sin eso, no puedo realizar un proceso de investigación. No sé si tienen otra pregunta, Claudia.
No, señora, no me han escrito más dudas. Muy bien. Profesora, buenas noches. Disculpe, ¿existe la posibilidad que haga la pregunta desde acá directamente? Sí, claro, claro que sí. Mira, yo tengo aquí una duda para que de pronto, cada vez que se involucra ya en la investigación, las personas ya como objeto de investigación y se involucran el caso específico, ya se puede abordar de los dos casos, pero ¿cuál del diseño de caso y el diseño de Etnográfico. etnográfico? Sí, sí. Allí lo importante es establecer si en el estudio de caso qué voy a efectuar. Ahí lo importante establecer es con qué población voy a trabajar en el estudio de caso para estar en presencia de él. Pero sí, mi investigación puede estar a través del diseño de caso, pero también ser etnográfico. Inclusive Bueno, ser teoría fundamentada y ser estudio de caso. por eso, cuando ya me encuentro con esos dos diseños, ¿cuál de los dos diseños es el que lleva a la vanguardia? En la ruta de investigación cualitativa no podemos decir que hay uno superior al otro, no. Podemos decir que hay uno que se puede encajar más al fenómeno que quiero abordar, pero yo puedo utilizar 2, 3, 4 diseños de investigación. Allí lo importante es que yo sepa, como se lo decía en la clase pasada, chicos, es que la investigación de tipo cuantitativo-cualitativo, si utilizo más diseños, lo que se va a hacer es aumentar los costos en la investigación. Porque claro, tengo que recurrir a nuevas técnicas, tengo que recurrir a nuevas variables de estudio que no voy a poder abordar solo y exclusivamente dentro de un solo diseño. Entonces eso me va a generar un poco más de gasto de investigación. Pero yo puedo utilizar todos puedo utilizar. Ustedes son quienes eligen de acuerdo al fenómeno que quieren estudiar, qué tipo de diseño se ajusta más. También va a depender mucho de la finalidad de la investigación. No sé si hay alguna otra. Voy a cerrar el teléfono de quien acaba de... Aquí lo voy a silenciar. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, la etnología también se puede tomar como estudio aquí con la etnografía. ¿La qué? Etnología, si queremos abarcar una investigación bastante intensa, no solamente viendo el episodio, sino también el epicentro de las cosas. No, las variables, perdón. Puedo utilizar la etnografía. ¿La etnografía para qué lo utilizo normalmente? Para poder establecer o entender un sistema social. Sistemas que son bastante complejos. Entender el fenómeno o el sistema social de la familia, entender un tema más cultural, como por ejemplo la relación de los indígenas con el medio ambiente y en la preservación de su mismo locus. En ese tipo de sistemas sociales complejos es que utilizo la etnografía, porque la etnografía lo que pretende es específicamente observar cómo se presenta un fenómeno dentro de esa comunidad, que puede ser, repito, comunidades complejas como los indígenas o comunidades un poco más simples en temas de estudiantes, docentes, familias, pero sí puedo hacer. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a avanzar. ¿Cuáles son los instrumentos más comunes que utilizamos, chicos? Para poder analizar teorías fundamentadas, puedo utilizar entrevistas, grupos de enfoque, revisión bibliográfica. La teoría fundamentada allí no aparece, pero la característica es la recolección bibliográfica, porque si quiero generar una nueva teoría, la puedo realizar a partir de esa recolección bibliográfica y también de entrevistas y grupos de enfoque. Los grupos focales, nosotros normalmente realizamos ejercicios con respecto a grupos focales y espero ahorita que todo esto pase y que estemos en la clase presencial, realizar ese ejercicio de grupo focal porque es muy bonito. El ejercicio del grupo focal les permite a ustedes conocer
experiencias que han tenido otras personas y lo pueden utilizar en muchísimos diseños. Pero esos son como los que caracterizan al diseño de teoría fundamentada. En la etnografía, como quiero entender, comprender un sistema social, allí el instrumento que más utilizo es la observación, las notas de campo, el registro documental, el diario de campo. Si yo, por ejemplo, quiero entender cómo se desenvuelven los indígenas Wayuu, yo debo, para poder comprender, puedo utilizar la observación. La observación participante quiere decir que yo voy a realizar una inmersión en el campo en específico para poder entender cómo actúan, vivo, interactúo con ellos y voy recopilando la información en un diario de campo. Normalmente ese es el instrumento que más se utiliza en el diseño etnográfico. Si ustedes quieren mirar un poco cómo se mueven las relaciones sociales de los niños y niñas y adolescentes en un sistema, perdónenme, ese es mi perro. No tengo hijos, pero tengo perro, le informo. Bueno, cuando nosotros queremos específicamente poder entender ese sistema social dentro de la misma relación indígena, entonces yo realizo una inmersión en el campo. El año pasado tuve una experiencia con los chicos de investigación sociojurídica. Nosotros realizamos una inmersión en el campo a través de observación participante. ¿Y qué hicieron los chicos? Los chicos fueron a la institución educativa, ellos ingresaron al aula educativa para saber cómo se desenvolvían las relaciones entre los estudiantes y la maestra. Ellos no realizaban absolutamente nada, simplemente se encargaban de ¿qué? De observar. Yo lo que hago es una observación de tipo externo. En la observación participante sí puedo interactuar inclusive con esas comunidades en específico. Cuando yo, por ejemplo, quiero interactuar con los niños y niñas para saber cómo se relacionan. Cuando hay una interacción entre el investigador y la comunidad, yo estoy en específicamente la técnica de observación participante. Yo les decía que la observación es el principal instrumento que tenemos nosotros los investigadores sociales. Todo parte de la observación. No es curiosidad, es observación desde el punto de vista científico. Saber cómo se está relacionando esa persona, saber qué necesidades tiene, qué es lo que está pasando. Esa observación se utiliza mucho en los diseños etnográficos y es totalmente enriquecedora. Yo lo voy a invitar para el próximo semestre y cuando estemos allí, realizamos para que ustedes sepan. Una cosa, alguien que silencia ahí el micrófono. Una cosa es yo decírselo y otra cosa es que ustedes lo vivan. Vivir el diseño etnográfico es totalmente fructífero. Cuando ustedes realizan esas visitas a las rutas académicas que hacen en Palenque, por ejemplo, que a muchísimos en los primeros semestres es lo primero que hacemos. Estamos haciendo una inversión en el campo y allí estamos realizando una observación, no participante, pero una observación. Y cuando nosotros llegamos acá a la casa y la profesora nos dice, es que ustedes deben relatar qué observaron, qué vivieron, cómo se relacionaron, estamos. Quien tiene el micrófono, que lo cierre. No sé quién lo tiene. Bien. En los diseños narrativos, ¿a qué tipo de instrumentos recurrimos? A entrevistas, a documentos, ya sean escritos, ya sean audios, ya sean videos, porque fíjense que lo que quiero recoger son biografías e historias de vida. Solamente recurro a eso, a narrativas. Es decir, que no hay una interacción entre el investigador y lo que pretende investigar. Ahí simplemente, ¿qué hago? Recoger la información a través de esas historias, de esos escritos, de esos audios y esos videos. Fíjense que en el diseño fenomenológico no ocurre eso, porque en el diseño fenomenológico sí vivo la experiencia. Yo no voy a recurrir a una fuente indirecta, no.
Yo voy a recurrir a una fuente de tipo directa, porque yo estoy observando lo que está sucediendo con esas personas que viven el fenómeno, porque yo recurro a entrevistas de tipo directa para saber cómo se presentó el fenómeno en esas personas y utilizo grupos de enfoque también o grupos focales para el mismo diseño. Acá la fuente es una fuente directa. Yo convivo con las personas, yo puedo compartir sus experiencias, yo las escucho, no tengo que recurrir a fuentes de tipo indirectas como se ocurre con los diseños narrativos. Y finalmente, la investigación-acción participativa, lo que realizó o recoge la información es a través de entrevistas, a través de reuniones, a través de cuestionarios. La investigación-acción participativa inclusive también vamos a realizar un ejercicio que se llama el árbol de problemas para que nosotros identifiquemos una problemática en específico y podamos de alguna u otra manera efectuar procesos de interacción con la comunidad, porque aquí lo importante es que es la misma comunidad quien identifica el problema y es la misma comunidad quien formula la respectiva solución a esa problemática que encuentra. Y finalmente los estudios de caso, en donde la técnica de recolección que utilizamos es una técnica de recolección un poco más bibliográfica, un poco más de tipos de encuestas, pueden ser también entrevistas, pero allí lo importante es que yo pueda analizar las variables. Y fíjense que como mi investigación puede ser estudio de caso y también etnográfica y narrativa, puedo recurrir a todos los instrumentos que hemos mencionado, los instrumentos más comunes. Allí lo importante, chicos y chicas, es que efectivamente nosotros podamos realizar el proceso con una buena lección de los instrumentos que vamos a utilizar para poder entender ese fenómeno de estudio. Doctora, hay una compañera que quiere hacerle una pregunta directamente. Sí, claro, adelante. Gina, puedes participar. Doctora, buenas noches. Hola, Gina, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Doctora, yo quiero hacerle una pregunta que, o sea, como yo me puse a leer todos estos diseños y son bastante argumentativos, yo quisiera saber si uno utiliza todos los diseños en una sola investigación, le hace que la investigación, o sea, sea más eficaz, más argumentativa, o sea, mejor, digámoslo así. Es lo que me da vuelta en la cabeza el día que estaba leyendo por la investigación que usted colocó. Sí, por sí, pues. Y yo utilizo varios diseños con un espectro un poco más amplio, ¿verdad? Del problema. Una foto a través de, por favor, un micrófono. Eso, gracias. Es cuando tomamos una foto, ¿verdad? Ustedes pueden tomar una foto en estos momentos. Pero si yo tomo una foto de tipo panorámica, va a mostrar quizás una visión un poco más general del problema, ¿cierto? Y quizás no les va a mostrar mi rostro, sino cómo está organizada la casa, cuáles son sus estructuras, cuáles son las deficiencias. Eso sucede con los diseños. Yo puedo utilizar todos los diseños y me pueden brindar una visión un poco más general del problema. Y sí, puedo hacerlo. Allí el tema es la destreza del investigador, que el investigador conozca bien los diseños, que los sepa emplear, porque tampoco vamos a enredarnos con los diseños, no. O sea, allí tampoco esa no es la idea. La idea es que quizás el investigador pueda hacer una buena investigación, quizás solo con 2 diseños que también le brinden un poco general de lo que está ocurriendo en el fenómeno. Pero sí lo puedo hacer. Ok, doctora, muchas gracias. Será mi pregunta. Vale. ¿Quién tiene otra pregunta? Con todo lo que he dicho el día de hoy de los diseños. Preguntas, Clau. Quiero escucharlos. ¿De verdad me han entendido? Chicos. Clau, ¿qué te... Pues por ahora no me han escrito más preguntas. No sé si Profe. alguien más. Ajá. Profesora,
¿Está todo claro? Ay, yo espero que sea así, oyeron. Que no me estén mintiendo. Que sean honestos. Que si me toca repetir, yo repito. No, ¿Vale? ha sido explícita con su clase. Bueno, aquí lo importante, repito, aquí lo importante es que nosotros podamos realizar el proceso para aprender, ¿verdad? Para que ustedes puedan salir con unas bases, para que ustedes puedan diferenciar cada uno de los fenómenos, cada uno de los diseños. Yo para la próxima clase les voy a traer unos ejemplos en específicos, vamos a trabajar esos ejemplos. Voy a hacer todo lo posible por cargarlos el sábado para que ustedes puedan tener un poco ya la temática un poco más definida, porque hoy perdimos un poco de tiempo con el tema al inicio, pero creo que es normal en este proceso porque, bueno, todos estamos en esto. Entonces, la idea es que puedan esta temática que estamos abordando el día de hoy, puedan repasarla para la próxima clase, para nosotros también realizar un ejercicio. ¿Listo? Quiero que el ejercicio sea presencial en la medida en que ustedes puedan hacer una lectura nuevamente de cada uno de los conceptos. Y en la próxima clase hacemos un poco más de participación, así como hicimos hoy, Clau. Pienso que fue muy positivo que el estudiante pues te esté avisando si tiene alguna pregunta, así podemos generar el proceso de participación para no atrofiar el sistema. Pero sí quiero que si existe alguna duda conceptual, para luego la próxima clase sí poner en práctica un poco más los conceptos, pues que quede claro. No sé si es posible. Doctora Quintana, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, doctora. El diseño de caso, en donde específicamente habla de variables, no me quedó claro. Sí, habla de variables. Cuando yo quiero, recuerden que la variable es algo que quiero medir, que es algo que quiero analizar. En este caso va a ser el fenómeno que quiero analizar. Les decía ahorita al inicio que el estudio de casos muchos investigadores no lo tienen como un diseño de tipo cualitativo, sino como un diseño de tipo cuantitativo, porque se expresa en variables. ¿Vale? Y es importante tu pregunta porque siempre recuerden que para la investigación cuantitativa el término es variable, pero para la investigación cualitativa el término es categoría, mi categoría de investigación. Así se denomina la unidad que quiero analizar. Por ejemplo, por allí el compañero que estaba hablando sobre la percepción de los estudiantes frente a la eficacia jurídica. ¿Cuáles son las categorías de esa investigación si es cualitativa? Percepción, eficacia jurídica. Esas son sus dos variables. Él va a medir la percepción que tienen los estudiantes frente a la eficacia. Esas son sus categorías de investigación. Son las unidades temáticas de análisis que va a tratar de explicar en el proceso de investigación. En la investigación cuantitativa, como se los mencionaba la clase pasada, no se habla de categorías, sino de variables. Y como muchos doctrinantes ubican el estudio de casos dentro de otro tipo de diseños, por eso lo dejé como variables, para que ustedes lo tuvieran presente. Excelente, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas, compañeros? Pueden preguntar. Doctora, aquí me están preguntando cuáles son los instrumentos para medir las variables. En el estudio de caso puedo medir variables a través de técnicas de recolección documental, puedo medir a través de entrevistas mis variables, porque son instrumentos que me permiten llegar a eso, a través de grupos de enfoque, a través de documentos. Yo puedo medir las variables, por eso no lo coloqué, porque puedo utilizar todos los instrumentos. Todos los instrumentos puedo utilizarlo en el estudio de caso. Todos. Todo depende de cómo voy a abordar el fenómeno de estudio, pero yo puedo utilizar todos.
¿Alguna otra pregunta, Clau? No, doctora, no me han llegado más preguntas. Profesora, yo pienso que con la próxima clase, con los ejemplos que usted traiga, terminamos de aclarar todo. O sea, en general, yo pienso que todos captamos la idea y ya con los ejemplos podemos concretar más. Sí, la próxima clase voy a traer específicamente ejemplos de cada uno para que ustedes puedan determinar y quedar un poco más claro el concepto. Pero aquí lo importante dentro de cada uno de los diseños, ustedes puedan diferenciar qué instrumentos estoy utilizando y qué fenómenos observables puedo yo analizar. Repito, porque allí está el éxito de la elección de los diseños. Si yo quiero entender sistemas sociales, el diseño que se ajusta un poco más es el diseño etnográfico. O si quiero analizar esas narrativas, esas biografías o historias de vida, entonces el diseño que yo debo utilizar es el narrativo. O si quiero poder resolver la problemática de una comunidad en específico, entonces estoy frente a un diseño de investigación-acción. Entonces todo va a depender de lo que yo desee, porque repito, todo el fenómeno, proceso puede abordarse a partir de todos los diseños que acabamos de ver el día de hoy. El tema de violencia intrafamiliar yo lo puedo abordar a través del diseño de tipo fenomenológico, o a través del diseño narrativo, o a través del diseño etnográfico, porque es un proceso, un sistema específicamente. Si quiero analizar cómo se presenta la violencia intrafamiliar en contextos indígenas, yo allí estoy entre un diseño etnográfico, pero también puedo estar dentro de un estudio de caso. Todos los fenómenos los puedo analizar a partir de los 6 diseños. Allí lo importante es yo tener manejo de cómo voy a efectuar ese análisis. Doctora, varias personas me están preguntando sobre si nos puede hacer la aclaración del trabajo que nos dejó en la clase anterior, antes de que se acabe la clase. Perfecto. Pero ya allí no más preguntas con respecto al tema. No, me han llegado, son preguntas es más sobre el trabajo de la clase anterior. Ok, el trabajo de la clase anterior específicamente era que ustedes pudiesen trabajar el ejemplo a través de un video, ¿verdad? El ejemplo de un diseño de investigación de tipo experimental. Pero entiendo que muchos en estos momentos, pues, no va a ser posible realizar este diseño, ¿cierto? Ninguno, pregúntale Claudia si alguno terminó el video. No creo, pero... No, doctora, la mayoría, creo que decir que nadie lo ha hecho, porque no, como sucedió esto, no hemos tenido el espacio de reunirnos. Exacto. No vamos a poder, honestamente, no vamos a poder realizar el ejercicio. Allí lo que se me ocurre es que simplemente cada uno de ustedes pueda presentar el diseño en teoría. ¿Qué diseño ustedes formularon? Recuerden que en la última clase que tuvimos formulamos una pregunta, o les dije que formularan una pregunta, que eso es lo que les iba a permitir a ustedes saber si estaban frente a un diseño de tipo experimental y un diseño de tipo no experimental. Entonces lo que podemos hacer, porque les decía también que se iba a hacer el 30% del parcial, ¿verdad? Lo que podemos hacer es que cada uno de ustedes pueda, a través de sus grupos virtuales, presentar el diseño en una diapositiva. De hecho, no tiene que ser algo muy elaborado. El diseño en una diapositiva bien organizado, pues puede ser una diapositiva animada, en donde ustedes simplemente formulen cuál es su ejemplo de una investigación experimental. Y eso yo puedo abrir una tarea en la plataforma de Moodle para que la carguen, y una vez que la carguen realizamos la socialización de ese ejemplo que ustedes diseñaron. ¿Les parece? No sé si les preguntan. Espera un segundo. Sí, doctor. Si están de acuerdo, por acá me preguntan si la pregunta abarca algún tema específico. No, le que ustedes deseen.
Con algunos ese día pude definir algunas preguntas en específico, pude orientarlos en unas en específico. Sí ocurrió de esa manera, creo que con algunos lo hice y definimos que podían investigar. Entonces no tiene que ser un tema en específico. Ustedes saben que en el proceso de investigación nada se puede imponer, tiene que ser algo que a ustedes les nazca, algo que les guste y que ustedes puedan presentar a la clase. Lo que podemos hacer, repito, es que en una diapositiva ustedes presentan ese diseño, me lo envían antes, yo descargo las diapositivas acá y se las presento así en la clase por cada uno de los grupos. Podemos elegir un representante de cada grupo que les ponga al resto de la clase cuál fue el ejemplo que ellos formularon. Me preguntan acá si tendrían que volver entonces a reformular la pregunta. No, oigan, ahí hay una diferencia. Una cosa es este ejemplo del diseño experimental que estamos haciendo, no con las preguntas que ya ustedes tienen. Listo, porque las preguntas que estamos haciendo es respecto a nuestro proyecto de investigación. Eso no lo tienen que reformular, eso lo tienen que dejar así tal cual. Lo que estamos haciendo, el ejercicio que estamos haciendo y que vamos a presentar es sobre el diseño de una investigación, que puede ser la de nosotros, sí. Profesora, yo quiero escoger mi diseño de investigación y a través de mi diseño de investigación hacer la experimentación. Recuerden que la experimentación siempre involucra una manipulación de la variable. Y eso es lo que yo les preguntaba la clase pasada. ¿Cómo van a manipular las variables dentro del proceso de investigación? Si mi investigación me lo permite, perfecto, yo puedo hacer el proceso. Pero si no me lo permite, puedo elegir otra pregunta, pero lo esencial es que no cambien su primera pregunta de investigación, porque acá simplemente vamos a formular un ejemplo de una investigación de tipo experimental. No sé si quedó claro esa parte, Clau. Sí, doctora, quedó claro. Otra cosa que me preguntan acá, que dado el caso, ¿podrían trabajar los mismos grupos que han venido desarrollando los talleres? Total, sí. De hecho, quiero que todas las actividades se hagan, todas las actividades se hagan de manera grupal para que también podamos colaborar y a esos estudiantes que en estos momentos pues, se encuentran atravesando unas circunstancias en específico. Entonces también les pido que los acojan, que los retroalimenten. Claudia, esos estudiantes que el día de hoy no participaron, no sé si tienen un listado. ¿Tienen algún listado de los estudiantes que no están en la clase hoy? Tengo las novedades de 2 personas, tendría que validar. Bueno, entonces una vez se termine la clase, me informas porque yo puedo reunirme con esas 2 personas el sábado a través también de Webex para que ellos puedan estar al día con la clase. De todas maneras, repito, yo grabé la clase, sí, aquí está grabando la clase, entonces la idea es que les voy a compartir la grabación para que ellos también puedan escuchar, pero si tienen alguna duda también, pues puedan recurrir a las tutorías. Aquí lo importante es que todos podamos apoyarnos, honestamente se los digo, es una etapa de solidaridad, de colaboración mutua para poder sacar adelante este proceso que sé que no es fácil para muchos y muchos estarán atravesando situaciones que son difíciles, pero que con la voluntad y con la ayuda de Dios también vamos a salir adelante. Entonces, por eso les pido que acojamos a nuestros compañeros y que se respire ese ambiente de solidaridad, por favor. Doctora, que si por favor nos puede confirmar la fecha para presentar la diapositiva. Ok. Pienso que para la semana de parcial, así como lo habíamos dicho. No voy a cambiar las reglas del juego ni les voy a decir que sea para la próxima semana. No, lo que quiero es que vayan trabajando, no dejen eso para el final. Y pienso que la semana de parciales es aproximadamente en 2 semanas o en 3 semanas. Entonces vayan preparando para la semana de parciales para que no los coja tampoco de imprevisto todo. No, doctora, más que una pregunta, quiero darle un parte de tranquilidad para que punto se sienta de que se cumplieron las expectativas
Desde acá, desde el punto mío de conexión, le escuché la clase perfecta, escuché las intervenciones de mis compañeros, entendí bien el tema, entonces puede de pronto decirle a las directivas que sí, esta alternativa que se está utilizando sí va a cumplir los objetivos. Muy bien, gracias, de verdad. No sé si alguien quiere manifestar algo, estoy aquí para escucharlos. No, yo le quiero hacer una pregunta. Diga. Doctora, lo que pasa es que nosotros tomamos tomamos el tema de los niños que piden pues en la calle. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta, si yo puedo montar un video que atrevidamente pues cuando salí de la universidad tomé, sé que no lo hice con el permiso que usted nos enseñó, pues aprendí la lección, pero me quedó grabado el video por mi impotencia de ver ese niño tan chiquito a la